de los casos de los métodos espectroscópicos que se basan en emisión, absorción, fluorescencia y dispersión, esos son los que nosotros conocemos que vamos a trabajar. Emisión, absorción, fluorescencia o dispersión. Aun cuando los instrumentales son diferentes, ¿verdad? La forma en que están puestos, la parte de los equipos, cómo están colocados cada uno de los componentes, se puede decir que hay unos componentes básicos que siempre van a tener un efecto común. Y esos componentes básicos son esencialmente iguales, independientemente de que se apliquen a diferentes regiones del sistema. Entonces voy a tener una fuente estable de energía. Si es absorción, voy a tener una fuente estable de energía, que se llama lámpara, y que proporciona una mezcla de longitudes de onda. ¿Por qué una mezcla de longitudes de onda? Porque no tengo capacidad de que la longitud de onda sea monocroma. Un problema tecnológico, no un problema de la teoría que está basada en ¿okay? La lámpara de deuterio para el caso de la UV y la lámpara de wolframio para el caso de tungsteno. Cuando estamos hablando de espectroscopía visible, cuando estamos hablando de espectroscopía de deuterio y de o wolframio. ¿Ok? Esas son preguntas claves de cualquier duda. ¿Son lámpara ¿O en qué longitud de onda va a radiar su lámpara? ¿Usted va a tener una lámpara de deuterio o va a tener una lámpara de wolframio? Entonces tiene que saber si está trabajando, ¿sí? La fuente el dispositivo va a contar con un monocromador que me va a permitir seleccionar las longitudes de onda en las que voy a trabajar. Va a tener tanto el monocromador me afina el haz, y el colimador me permite seleccionar dentro de ese haz diferentes longitudes de onda, es decir, que me lo afina un poco más. Eso es lo que quiero. El prisma o la celda es donde va la muestra. Entonces, cada vez que yo ponga en un sistema prisma o ponga celda o ponga muestra, estoy hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? En el caso de UV y del visible, estamos hablando de cubeticas, ¿verdad? Inclusive en esos dos casos estamos hablando de cubeticas. Ya nosotros vimos que para el UV es cuarzo, para el visible puedo trabajar con vidrio. ¿Por qué no trabajo con cuarzo todo el tiempo? Bueno, porque el cuarzo es muy caro. Esa es la gran diferencia. Porque el cuarzo, yo puedo trabajar en mi zona visible con el cuarzo sin ningún problema. El cuarzo no me absorbe el visible. Pero son $50 cada celda. En cambio, la otra, tú compras 4 celdas por $50. Una gran diferencia, ¿sí? Entonces, si las celdas son de plástico, por lo general estoy trabajando en el visible, que también es otro. Las celdas de plástico, las boto para la basura, son desechables. Entonces, en este caso no podemos trabajar con celdas de plástico. Pero, por ejemplo, toda la gente que hace bioquímica, que hace análisis molecular de genética y todo eso, utilizan UV y utilizan visible, ¿verdad? Y utilizan todo lo que es para caracterizar el ARN, el DNA, todo eso utiliza este tipo de espectroscopía en UV. Entonces ellos no se pueden dar el lujo de tener mucha contaminada el agua mala. Entonces allí, no, mira, si él es el heredero de no era él, era el otro. Es decir, no te puedes tirar sobre entonces, cuando se tienen que hacer ese tipo de análisis que son tan delicados, son análisis
técnicas tienden a utilizar material desechable. Entonces hay inclusive plásticos hechos para UV, que son plásticos muy específicos que no absorben en esa región del UV, ¿ok? Porque son desechables. Ok, el fotomultiplicador, que es el que me va a aumentar mi señal para que se pueda ver en la parte eléctrica del sistema. Entonces, ya hoy en día se tienen, cada vez desaparecen más los equipos de un solo base. No quiere decir que no existan, sí existen. ¿Ok? La diferencia entre un equipo de un A y un solo y de doble A, el de doble A tiene una referencia permanente allí, que es mi línea base, ¿verdad? Y como nosotros trabajamos siempre con una línea base que da 0, entonces mi blanco también coincide con mi blanco, que es el alfa. Y el de un as, yo tengo que estar metiendo el de referencia, sacando el de referencia, calibrándolo cada rato. Entonces imagínense ustedes a nivel de cosas de ADN, ARN que se hacen, ellos tienen carruseles de automáticos. Entonces lo que hacen es montar su carrusel y se van a tomar café. No van a estar ahí esperando, no pueden estar, mete la referencia, saca la referencia, ¿no? Eso se hace con doble A estándar y el carrusel lo sale automáticamente. También lo vi. Y bueno, cuando no para el laboratorio de las vainas, Ahí están los diferentes tipos de cubetas. Hay cubetas inclusive que son volumétricas, ¿oyeron? Cuando nosotros lleguemos al laboratorio, ustedes van a aprender cómo con sus pisetas pipetas, no, la pipetas pastel, van a poder crear la turbulencia necesaria sin tocar las paredes de las cubetas para eliminar cualquier burbuja que se haya creado. O inclusive si no lo hacen por turbulencia, a veces uno lo que hace es pescar la burbuja. sin tocar. Porque no puede haber burbujas, porque la tensión superficial, sobre todo en soluciones acuosas, es tan, pero tan gigantesca, que no solamente te aguanta un barco, sino que te desvía cualquier longitud de banda. ¿Sí? Entonces, por eso, y ustedes aprenden todas esas técnicas de lo que se llama manipulación. Y todo con guantes. ¿Por qué? Porque no pueden tener sus huellas digitales montadas sobre la guantes. Bueno, me fui a manipular. Entonces, mi esquema general del equipo, ya ustedes lo vieron en su seminario. Esto es un monoas. Cada uno compra su paquetito. Con la diferencia de doble A, es que yo tengo el blanco por aquí y mi muestra por aquí. ¿Verdad? Esa es la única diferencia. En este caso, este ejemplo particular es para UV y visible. Si fuera fluorescencia, lo que tengo es que mi detector va a estar a 90 grados del sistema. Importantísimo, las fuentes de radiación. Las fuentes de radiación, cuando yo estoy hablando de UV y visible, son continuas. Pero hay otro tipo de fuentes que son, como ya hemos dicho, fuentes que son de línea. Y las fuentes de línea son esencialmente para absorción atómica y fluorescencia. ¿Ok? La absorción atómica, cuando nosotros decimos fuentes de línea, por ejemplo, en absorción atómica, una lámpara de línea puede detectarte hasta 70 elementos con esa misma lámpara. Es decir, que tiene líneas, longitudes de onda específicas para 70 elementos. Entonces, a pesar de que son muy caras esas lámparas, son muy versátiles. Entonces, uno por lo general, cuando tiene absorción atómica, tú puedes medir cualquier cantidad de elementos que tienen en ese material. No necesariamente una sola concentración. ¿Okay? Pero para cada uno hay que hacer una curva de realidad.
hacer una muestra de absorción atómica está alrededor de 150 dólares. Una absorción atómica. Y eso depende de la cantidad de elementos que tú vayas a detectar. Sí, señor. Ponte eso que te cobren $100 por email y después te van cobrando. ¿Por qué? Porque no solamente estás hablando del equipo, sino que además estás hablando de que necesitas patrones para cada uno de los sistemas. Entonces esos son estándares primarios que tienen que comprar, que tienen el laboratorio, que tienen que hacer después diluciones específicas. Entonces, por eso es que es tan caro. Hay otra técnica que no es la absorción atómica, que se llama fluorescencia, pero de rayos X, que la vamos a ver más adelante, que esa es mucho más económica y también es como con una lámpara de líneas y puedes ver diferentes. Cuando digo más económica, es una muestra de 4 elementos que cuesta $80, $100. Pero si tú tienes que hacer 4 o 5 muestras para una tesis, esa diferencia. Tienes que caracterizar tu sistema. Entonces, las fuentes continuas proporcionan radiación continua cuya potencia no varía por la longitud de ondas en las longitudes de ondas adyacentes, lámparas de hidrógeno, de deuterio, de alto y bajo voltaje, producen un espectro continuo en la región del B, de 60 a 235, debe emplearse cerca de watts, eso lo hemos visto. Fuentes de línea. Principalmente para absorción atómica, cada vez que ustedes vean un cuerpo canónico, una absorción atómica, ¿ok? Raman, que es un tipo de espectroscopía también, se llama espectroscopía Raman, porque el que la desarrolló fue un científico indio, esa espectroscopía es como la durimetría y la meteorología. Está basada en realidad en fenómenos físicos, ¿okay? Pero cumple con la ley de vigilancia al primer nivel. Refractometría, como nosotros sabemos, la refractometría también es un fenómeno físico, pero refracta longitudes de ondas específicas. Entonces, como tú estás midiendo las longitudes de ondas que refractan, la miden dentro de la espectroscopía. ¿Ok? Y la polarimetría, que también es la desviación de la luz, la polarización de la luz. ¿Sí? Todas estas utilizan fuentes que emiten radiación en forma de unas pocas líneas de longitud de onda bien definidas, y las fuentes de línea más comunes son lámparas de vapor metálico, por ejemplo. Las lámparas de vapor metálico son tubos catódicos que tienen un solo vapor metálico. Entonces esas lámparas son muy específicas, ¿verdad? Por ejemplo, las más comunes son lámparas de vapor de mercurio y la lámpara de sodio. El sodio es de línea. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos el espectro de línea del sodio y del hidrógeno? Que tenía líneas específicas. Emite en esas líneas específicas. Entonces yo lo puedo usar como una fuente de línea. ¿Ok? Este tipo de lámpara consiste en un elemento gaseoso a baja presión que cuando se le aplica un potencial a través de los electrodos colocados en el interior de la envoltura, se excita la línea característica que corresponde al elemento. ¿Okay? Las lámparas de cátodo hueco eran como funcionaban mal de televisor, todo el mundo en su casa tenía un colón. Las televisoras públicas.
cuando la pantalla se le apareció una línea. Sí. ¿Sí? Entonces, esta Se me cayó lámpara la produce cédula. un espectro de línea para un gran número de elementos, y entonces las lámparas de cátodo bueno son muy utilizadas en absorción atómica. La selección de la onda, de la longitud de onda, por lo general requiere de una radiación constituida por muchas longitudes de onda limitado o un continuo, es decir, una banda. Un ancho de banda estrecho tiende a aumentar la sensibilidad. Entonces, ya no es el colimador que me está definiendo, sino también lo define el ancho de banda de las líneas específicas que tenga el sistema. En aquellos espectros de líneas que nosotros vimos, había unas líneas en algunos elementos que las líneas eran gruesas, mientras que había otras que eran delgadas. Si un elemento tiene una línea gruesa, significa que es un rango que va a emitir en ese rango. Entonces ese rango me va a producir problemas de sensibilidad cuando yo vaya a trabajar, porque se expanden las longitudes de onda que estoy trabajando. Bueno, todo eso, lo demás que está ahí, lo sabemos. Ya no, eso es todo, ya lo hemos visto muchas veces. Esa es lo que ¿Dónde le pueden cerrar bien? este es un esquema Fototubio de referencia. de un sistema de ¿cómo se llama? De absorción. Tengo aquí ¿El detector? mi lámpara de concepto, está aquí. Paso por el lente, paso por el red de difracción, control de la luz, el oclusor, chiquitico, mi muestra y el fotomultiplicador. Eso lo conocen ustedes, ese es un esquema de tanto del visible como de cualquier espectrofotómetro. Esto es cuando yo quiero tener cuando tengo un fotoclub. Vamos a